Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy tenemos un vídeo bastante especial en el canal porque hoy os traigo el plato fuerte de esta serie de vídeos sobre el Porsche 911 996 que estamos publicando estos días en el canal. Hoy vamos a analizarlo a fondo, vamos a hablar de su diseño, vamos a hablar de su acabado interior, vamos a hablar, por supuesto, de su dinámica e incluso os voy a decir cuánto costaba en su momento comprarse un Porsche 911 996. Así que si os parece, vamos con la intro y vamos con el plato principal de este especial sobre el Porsche 911 996 para ponerle fin a este año 2020. ¡Vamos con la intro! Y como es habitual en nuestras pruebas, vamos a arrancar hablando del diseño de este Porsche 911 996, un diseño que fue bastante revolucionario en su momento porque rompía con la tendencia conservadora que habíamos visto hasta entonces en cada salto generacional del Porsche 911. Es un diseño caracterizado por las formas redondeadas de sus pasos de rueda y por estas ópticas que se convirtieron en el centro de las críticas que recibió en su momento este Porsche 996, unas ópticas que son las primeras y las únicas en la saga del 911 que rompen con ese diseño ovalado que habíamos visto hasta entonces y que se recuperó en la siguiente generación. De hecho, si os fijáis en el interior de estas ópticas que comúnmente se suelen llamar huevo frito, pues en el interior tenemos un diseño ovalado que si en su momento Porsche se hubiera quedado con ese diseño en lugar de darle ese diseño en lágrima que tenemos por la zona inferior, bueno, pues seguramente se hubieran evitado muchas críticas, pero a cambio nos hubiéramos perdido estas ópticas con tanta personalidad que nos encontramos en el 996. Dejando a un lado estas ópticas, ahora os diré más porque hay que hablar, por supuesto, de su integración en el paso de rueda, nos podemos fijar en esta escueta parrilla que tenemos en la zona inferior. Pasa casi inadvertido, está muy bien integrada y, de hecho, si lo vemos desde una perspectiva alta, si lo vemos desde el punto de vista natural, cuando estamos de pie, pues la verdad es que, como os digo, pasa bastante inadvertido esta parrilla que me encanta por lo sencillo y por lo minimalista, que es algo que podemos extender al grueso de la carrocería de este 996. Y si venimos por aquí a este paso de rueda delantero, nos encontramos uno de mis puntos favoritos de este coche. Fijaos en la curvatura que se genera desde el capó, un capó totalmente limpio, sin ningún tipo de nervio, sin ningún tipo de hendidura. Fijaos en esa curva que se genera en el paso de rueda y en cómo se integran estas ópticas y lo bien que encajan en su diseño, ese diseño curvado que tenemos en la propia óptica. Si nos vamos a la vista lateral, hay que mencionar estas llantas de diseño turbo. Tenemos por aquí las dimensiones del neumático y tenemos algún que otro mordisco del anterior dueño. Tenemos por aquí 225/40 en llantas de 18 pulgadas. Ahora os enseñaré las medidas posteriores. Tenemos una vista lateral muy limpia. No hay nervios, no hay ninguna superficie que quiera destacar sobre otra. Y tenemos, por supuesto, esa característica caída del techo, ese característico perfil lateral que define tanto a esta saga, a la saga del 911. Fijaos también en la curvatura que se genera en el paso de rueda posterior. Para mí este es el Porsche 911 más femenino en sus líneas, con una curvatura muy sensual a lo largo de toda la carrocería. Y vamos a ver el neumático posterior. Vamos a ver dónde tenemos las medidas. Por cierto, calzo unos Pilot Sport de Michelin y tenemos por aquí 285/30 también sobre llanta de 18 pulgadas. Como os digo, estas son unas llantas Turbo Look. La verdad son las mismas que montaba el 911 Turbo, el mismo diseño que montaba el 911 Turbo de esta generación, y la verdad es que me encanta cómo le quedan a la carrocería del 996. Me parecen las llantas más atractivas de esta generación porque me parece que las formas redondeadas de los radios encajan a la perfección con esa tendencia curvada que nos encontramos en el grueso de la carrocería de este 996. Llegamos
a la parte posterior, a una caída del techo protagonizada no solo por este ángulo tan característico de la saga 911, sino también por esta gran superficie acristalada posterior. Por ahí estáis viendo ya los asientos traseros y un pequeño espacio de carga que nos queda tras estos asientos, y en la caída del techo tenemos las lamas posteriores. Esta superficie aquí se levanta para dar forma a un alerón retráctil. Tenemos la denominación de la versión Carrera 4, 1996 es tracción total, y tenemos unas ópticas posteriores que se encajan a la perfección en esa forma redondeada que tenemos en la caída del techo. Fijaos, esta curva de aquí me encanta, al igual que os decía, la curvatura del paso de rueda delantero, me parece muy sexy esta caída del techo. Y llegamos a la zona inferior del paragolpes. Como ocurría con la parrilla delantera, aquí no tenemos ningún tipo de exageración, es un paragolpes muy sencillo, muy minimalista, y tenemos estas dos salidas de escape que, por supuesto, son escapes reales. Vamos a ver qué tenemos en el interior del 996. Y si el diseño exterior del 996 era bastante revolucionario, Porsche no quiso quedarse precisamente atrás en la concepción de este habitáculo, un habitáculo que ganaba en habitabilidad gracias a ese aumento de cotas respecto al 993, un interior que también ganaba en el acabado de ciertas superficies, en la dotación de equipamiento, y también con la introducción de importantes novedades estéticas, como es esa consola central de diseño vertical, aunque también nos encontrábamos con ciertos aspectos más conservadores, como la instrumentación, como el volante o como esta pareja de asientos. Y si os parece, vamos a empezar ya detalle a detalle por este último punto, una pareja de asientos, como os digo, de un cierto diseño conservador, aspecto deportivo, con el reposacabezas integrado con el cuerpo del asiento. Tenemos una buena sensación de calidad, aunque ya acusa el paso del tiempo con estas grietas. Vamos a tener que llevarlo a darle un tratamiento para ver si podemos rebajarlas un poco. Tenemos buenos detalles, como son estas costuras en contraste o estos ribetes que se forman en ciertos puntos. Tenemos también este diseño en lamas en la parte central, y a pesar de ese diseño deportivo, pues la verdad es que tampoco tenemos unas orejas demasiado pronunciadas. Tenemos regulación eléctrica, y en la zona superior tenemos el tirador para acceder a las plazas posteriores. Vamos a sentarnos. Voy a cerrar por aquí. Tenemos una buena sensación de calidad de empaque al cierre. Vamos a arrancar. Por supuesto, tenemos el contacto a la izquierda. Ahí tenemos nuestro 996 ya en marcha. En el puesto de conducción tenemos un volante en el que destaca este diseño triangular, este diseño de 3 radios, el logo de la marca al centro. De nuevo, una buena sensación de calidad, costuras en contraste recorriendo el perfil interior del aro, y aquí no tenemos mandos multifunción, lo único que podemos tocar es el pito. Tras este volante tenemos esta instrumentación de 5 esferas con ese cuentavueltas en la parte central, protagonista de esta instrumentación, velocímetro digital en la zona inferior. Tenemos también velocímetro analógico a la izquierda, información sobre la batería, información sobre la temperatura, sobre el nivel de carburante, por supuesto, también sobre el aceite, el cuentakilómetros y reloj, además de esos testigos en la zona inferior. La verdad es que me encanta esta instrumentación, no solo por toda la información que tenemos, sino también por cómo está dispuesta, dándole protagonismo a ese cuentavueltas, además de ofrecernos ese velocímetro digital que hace pues bastante fácil la lectura de la velocidad a la que estamos circulando, porque este velocímetro analógico, pues quizá entre el 100 y el 150 pueden caer unas cuantas multas, y cuesta, mientras vas conduciendo, ver ahí exactamente a la velocidad a la que estás rodando. Por eso tenemos ese velocímetro digital. Si llevamos nuestra vista a la derecha, tenemos uno de los puntos que a mí me parecen más destacados en lo que a estética se refiere del interior del 996, que es la adopción de esta consola central, porque hasta el momento, hasta el 993, habíamos tenido diseños horizontales, y con esta consola central pues se inició la tendencia que sigue hoy día pues el resto de los 911. El 997 tuvo una consola central de diseño vertical. Sí es cierto que el
992 ha vuelto a ser algo más horizontal, pero en definitiva con esta consola central se dio un importante salto en modernidad, no solo por la introducción de este sistema multimedia, sino también por la propia disposición vertical de la consola en sí. Hablando del sistema multimedia, tenemos por aquí un sistema multimedia que en la época contaba con navegador. Yo ahora mismo no tengo el CD del navegador. Por supuesto, los mapas estarían desactualizados, no tendríamos la última información sobre las calles, sobre las últimas calles de nuestras ciudades y demás, pero sí que en la época teníamos el navegador. Vamos a darle por aquí a BC para tener la información sobre el ordenador de a bordo. Tenemos bastante información, tenemos información sobre la autonomía, sobre el consumo. Por ejemplo, si vamos aquí a destino, tenemos la autonomía disponible. Si le doy a continuado, tenemos la información sobre el consumo medio, 12,2 litros a los 100. Normalmente me suelo mover en torno a los 10,9, 11 con poco, 11,2 litros a los 100, pero en los últimos kilómetros he hecho bastante ciudad, así que de ahí ese 12,2 litros a los 100. También tenemos los mandos del ordenador del cargador de CDs. De hecho, tenemos ahí información también sobre el cargador de CDs. Tenemos un cargador de CDs de 6 discos, que yo, que soy un loco de la música, me encanta el tener ahí ese cargador de CDs. Tenemos también pues mandos diversos como para el cierre centralizado. Tenemos también por aquí nuestro mechero o toma de corriente. Tenemos, si bajamos la vista hacia la zona inferior, tenemos el climatizador, y si seguimos descendiendo tenemos la palanca del cambio manual. Tenemos los mandos de los elevalunas, tenemos por aquí un cenicero y tenemos un hueco portaobjetos, y tenemos, es más hueco portaobjetos que, bueno, la verdad es que hacía tiempo que no lo abría, pero sí, yo lo utilizo más como hueco portaobjetos que como cenicero. Evidentemente no fumo y tampoco dejaría que alguien fumase en el interior de mi 996. Y tenemos por aquí algo que me gustó bastante de mi unidad cuando estuve buscando unidades, que es pues este teléfono fijo, que si le ponemos tarjeta SIM funciona. ¿Qué más tenemos en el interior de este 996? Bueno, pues tenemos a los laterales del salpicadero los altavoces. Si tuviera el equipo de sonido Bose opcional, tendríamos ahí en la zona inferior de las puertas tendríamos otros altavoces, pero en su lugar, como yo no tengo el sistema de sonido Bose, pues tengo estas guanteras perfectas pues para dejar las llaves del garaje, para dejar toallitas, o ahora que estamos en la época que estamos, pues también llevo por aquí mascarillas. Y tenemos también otras guanteras en los reposabrazos. En esta, por ejemplo, llevo los discos del cargador de CDs, el cable de corriente para el teléfono móvil. ¿Y qué nos encontramos en el interior de este 996 en lo que a ajustes y materiales se refiere? Pues nos encontramos luces y sombras. Luces en el acabado en símil piel o piel que tenemos recubriendo esta instrumentación, también en el acabado blando que tenemos en el grueso del salpicadero, y sombras en, también luces en el acabado del volante, que también es bastante bueno en ciertos puntos de los guarnecidos de las puertas, en este airbag lateral o en la zona superior. Seguimos teniendo buena sensación de calidad. Las sombras, y una de las principales pegas que le pongo al 996 es que otras superficies más duras pero que siguen teniendo cierto tacto gomoso, como es esta consola central o como es el túnel central, bueno, pues emplean un material que es bastante típico de los coches de finales de los años 90 y de principios de los años 2000, que es bastante delicado al roce. Ya estáis viendo por ahí esa muesca. También tenemos alguna muesca en la zona inferior de esta consola central. También en la zona de los aireadores o del contacto se pueden apreciar ciertos signos de desgaste, o en los mandos de las luces. La verdad es que es un material que al principio es agradable y a la vista está bien resuelto, pero ya os digo, se deteriora con facilidad, así que tenedlo bastante en cuenta si estáis buscando un 996. Estas alfombrillas no son las originales, tengo las originales guardadas, que también son en el acabado beige del resto de la moqueta, pero lo cierto es que me parecen demasiado delicadas como para utilizarlas en el día a día. También tenemos por aquí los mandos para la apertura del capó delantero y del capó trasero, y tenemos también la regulación eléctrica de nuestros retrovisores. Unas
unos parasoles, que no me salía la palabra, iluminados y con una buena sensación de calidad. Y fijaos en el acabado en piel vuelta que tenemos en el techo, que también mola mucho y transmite una muy buena sensación de calidad. Y ya estáis viendo que en mi unidad tenemos también el techo solar practicable. Tenemos por aquí el mando del techo solar, además de la iluminación interior, y la verdad es que muy contento con la configuración de mi 996. Fue uno de los principales motivos que hicieron que me decantara por esta unidad, ya no solo por el acabado de la piel o por el acabado de la moqueta con este acabado beige, sino también por ciertos elementos de equipamiento, como es este teléfono fijo, el cargador de CDs o este techo solar practicable. Bueno, voy a coger la GoPro para enseñaros la fila posterior de asientos. Vamos a aprovecharnos del gran angular de la GoPro para que veáis un poco mejor el espacio disponible en estas plazas traseras. No son el colmo en lo que a espacio se refiere, pero lo cierto es que una persona de 1,70 m o 1,75 m, incluso alguien de 1,80 m, ya eso sí, algo más justa, va a poder ir en estas plazas traseras en trayectos cortos y trayectos cortos medios, ¿vale? Yo he llegado a ir con mi 1,80 m, he llegado a ir en ellas, pues típico trayecto del aeropuerto a casa, incluso algún trayecto algo más largo. Son unas plazas traseras que me han llegado a sorprender en ese sentido, pero evidentemente son las plazas traseras que son, no podemos pedirle maravillas, y de hecho yo suelo utilizarlas como huecos portaobjetos para dejar la chaqueta o para dejar la bolsa de la compra o la mochila de las cámaras, etcétera, etcétera. También podemos llegar a plegar los respaldos para aprovechar todo el hueco que tenemos tras los asientos. Y hablando de espacio de carga, vamos a abrir el maletero y os enseño la capacidad de carga de este maletero. Tenemos un maletero delantero con 100 litros de capacidad de carga. Yo ahora mismo tengo por aquí la mochila de la cámara, una botella de agua y una esponja para limpiar el coche. Podemos llevar una maleta de cabina y alguna bolsa de deporte, pero evidentemente aquí el 911 tiene una limitación evidente de cara a algún posible viaje. Y tenemos también por aquí el módulo del cargador de CDs que os mencionaba antes. Y siendo el 996 un coche revolucionario como es, ojo al apartado mecánico, porque aquí nos encontramos uno de los puntos más destacados de esta generación del 911. Nos encontramos el aspecto que posiciona en un lugar tan especial a esta generación del 911 en la historia, en la saga de este modelo tan mítico, porque esta generación del Porsche 911 fue el primer 911, ya no sé cuántas veces he dicho 911, bueno, fue el primer 911 en incorporar una mecánica con refrigeración líquida. La verdad es que la refrigeración por aire del 993 ya se antojaba una solución un tanto vetusta, un tanto anticuada, y no tenía sentido que Porsche siguiera con mecánicas de este tipo. Así que este 996 fue el primero de la saga en tener una mecánica con refrigeración líquida. Estamos hablando de un bloque de 6 cilindros en disposición boxer, un bloque atmosférico, un bloque que en el caso de esta unidad, que es una versión pre-facelift, tenemos un cubicaje de 3,4 litros, luego con el facelift se aumentó la cilindrada a los 3,6 litros y también se aumentó la potencia. En el caso de mi unidad tenemos 300 caballos, un par máximo de 350 Nm, la potencia se reparte entre ambos ejes, tenemos tracción total y para la ocasión tenemos una caja de cambios manual, aunque también estaba disponible con una caja de cambios Tiptronic, una caja de cambios automática que es muy criticada, y muchos de los que le critican esa transmisión ni siquiera la han probado, ¿vale? No funciona tan bien como el cambio PDK, no es tan rápido como un cambio PDK, pero me parece que es una caja de cambios automática que ha sido crucificada sin tener tampoco razones exageradas para hacerlo al nivel al que se lo ha hecho. Es un cambio automático que funciona bien para aquellos que ven en el 911 un coche de paseo, incluso en conducción deportiva, pues no es la más rápida de todas, pero también puede llegar a cumplir, así que no descartéis un 996 por tener el cambio Tiptronic. Si queréis manual sí o sí, pues evidentemente sí, descartadlo, pero insisto, no lo descartéis porque no es tampoco un mal cambio, no es tan mal cambio como lo suelen pintar, mejor dicho.
Tenemos que, para la ocasión, esta mecánica de 300, que me he liado a hablar de la caja de cambios, esta mecánica de 300 caballos mueve un conjunto de 1375 kilos. En el caso de esta versión Carrera 4 es algo más pesada que el Carrera 2, que se conforma con 1320 kilos. Tenemos un 0 a 100 de 4,8 segundos, en los Carrera 2 es de 5,2 segundos, porque aun siendo más ligeros, bueno, pues como tienen esas pérdidas de tracción en la aceleración, pues este Carrera 4 sale algo mejor parado en ese sentido. Y tenemos también una velocidad máxima de 280 kilómetros por hora. Esta es el primer vistazo al apartado técnico de este 996, que estaba desarrollado sobre una nueva plataforma que introducía multitud de novedades técnicas en su concepción, más allá del propio bloque. Y ahora pasamos a lo que estabais esperando, pasamos a las sensaciones. ¿Cómo se siente dinámicamente este 996? Pues lo primero que nos encontramos es una mecánica cargada de personalidad. Lo cierto es que este bloque nos ofrece dos caras bien diferenciadas. Tenemos por un lado una cara bastante amable, bastante tranquilota, aumenta de régimen sin prisa pero sin pausa. Ves subir la aguja del cuentavueltas de forma bastante tranquila, al tiempo que ganas bastante ritmo, bastante velocidad. Lo cierto es que esas primeras vueltas del cuentavueltas pues transcurren con tranquilidad, pero ganando un buen ritmo de velocidad. Y a partir de alrededor de las 4000 vueltas nos encontramos con la segunda cara de este coche, con la segunda cara de este motor boxer de 6 cilindros, que se vuelve más, sube con más brío de vueltas, sube más alegre, te deja un aumento de ritmo más destacado y se vuelve más deportivo, al tiempo que también va ganando sonoridad la mecánica, que hasta entonces, en lo que a ruido, mejor dicho, en lo que a música se refiere, pues había pasado un tanto inadvertido. Así que a partir de las 4000 vueltas es donde sale la cara más deportiva de esta mecánica de 300 caballos. También os digo, no esperéis una sensación de patada, no esperéis eso que tenemos hoy en día en multitud de compactos deportivos de potencia semejante a este 996. No tienes esa sensación de me quedo pegado al asiento, porque no es la filosofía de esta mecánica. Aquí tienes un motor atmosférico grandullón, ¿vale? No es tampoco una de esas cosas yankees de 5 litros, ¿vale? Pero sí que tenemos una mecánica de 3,4 litros de cubicaje. Es un motor atmosférico gordo y tienes empuje a bajas vueltas, ¿vale? Aunque vayas en una marcha incorrecta, aunque lo dejes morir de vueltas y caigas hasta cerca de las 1000 vueltas, tienes capacidad de mover el coche y tienes una capacidad de empuje correcta. De hecho, para el día a día, para moverte con normalidad, más que suficiente. Pero si quieres buscarle las cosquillas, tienes que jugar con el cambio, tienes que pasar a rodar en torno a las 4000 vueltas para poder sacarle todo el provecho en conducción deportiva a este motor boxer. Pero insisto, no tenemos esa sensación de patada, de me quedo pegado al asiento, que tenemos en ciertos compactos deportivos de potencia semejante a la que nos ofrece este 996, que coges cualquier compacto deportivo de hoy día, le pises donde le pises, tienes respuesta, tienes esa patada tan turbo. Más allá de la respuesta de esta mecánica, tenemos una caja de cambios manual, que aquí nos encontramos con una de las debilidades del 996, porque lo cierto es que me gustaría encontrarme con un tacto algo más durito, algo más mecánico en las transiciones. Me gustaría tener también recorridos más cortos, recorridos algo más guiados. Para mí, la caja de cambios manual es el punto más crítico, más criticable de la dinámica de este 996. En conducción deportiva parece que gana, parece que es más amable, pero lo cierto es que es el punto que mejoraría del 996, y también es un punto de fiabilidad a tener presente cuando busquéis uno, si estáis pensando en compraros uno. Si salta una marcha, sobre todo la segunda, que es la más delicada, si te escupe la marcha al introducirla, descartad instantáneamente ese 996, porque puede conllevar porque te va a traer problemas con la transmisión, y problemas con la transmisión en un coche de este tipo significa varios miles de euros, así que tenedlo presente. Tenemos en la puesta a punto de su chasis, en la configuración de la plataforma de este 996, tenemos lo que para mí es el gran atractivo de este coche, y eso que el motor me gusta mucho, el motor boxer cargado de personalidad, cargado de buenas prestaciones también.
me mola mucho, pero el plato fuerte lo tenemos en la puesta a punto de este coche, porque tenemos unas suspensiones que contienen muy bien al conjunto, unas suspensiones que se sienten firmes, unas suspensiones que te ofrecen un paso por curva bastante plano. Aquí no tenemos esa dualidad que tenemos en los deportivos modernos de tener una suspensión que es cómoda en el día a día y que luego es muy deportiva, está menos marcada esa dualidad. No es que este sea un coche incómodo para el día a día, de hecho es un buen coche, es un buen Gran Turismo, pero sí es cierto que al pasar por un badeno, al pasar por una zona adoquinada, pues la suspensión se siente lo que es, una suspensión durita. Y acompañando a esta suspensión tenemos una dirección bastante peculiar, pasa como con el motor, que tiene también mucha personalidad, porque es una dirección que se siente muy ligera. De hecho, al principio dices, qué ligera es, me gustaría que fuera más dura. Es una dirección que también te ofrece cierta flotabilidad, pero luego es una dirección que comunica bastante, es una dirección directa, y el hecho de que flote en autopista o que tenga algo de sensación de ligereza entre curvas, bueno, pues también le da personalidad a la dinámica y te ofrece sensaciones y te hace pensar que están pasando cosas, y eso mola, porque últimamente estamos con direcciones tan eléctricas que pues se pierde ese toque de sentir cosas. Y como os digo, es una dirección directa, es una dirección rápida y es una dirección sobre todo comunicativa. El chasis en sí, el conjunto en sí del 996 es un conjunto bastante comunicativo, que te informa bastante de lo que está ocurriendo, y también es un conjunto que te lo pone fácil incluso en una conducción muy deportiva, ¿vale? Es un conjunto que te permite jugar con el eje posterior, incluso en esta versión de tracción total vas a poder descolocar bien el eje posterior, vas a poder jugar con él para redondear la experiencia en curva. Tienes unas décimas de subviraje, tienes unas décimas en las que el tren delantero carga más de lo que te gustaría, pero luego pasas a contar con el apoyo del eje posterior y pasas a poder redondear la curva con un tacto delicioso, y esa es una de las grandes virtudes de este 996, lo fácil que te lo pone el abordar una curva de ese tipo, y luego la información y la docilidad que hay en todo ese proceso. Por lo tanto, como experiencia deportiva, la verdad es que este 996 cumple de una forma muy notable. Tenemos que tener presente el hecho de que estamos conduciendo un motor atmosférico de los de antes, que tenemos que jugar con el cambio para ir en el régimen óptimo y aprovechar al máximo esos 300 caballos y esos 350 Nm de par. Pero sabiendo eso, y aprovechando también la otra cara del motor de conducir plácidamente por debajo de las 4.000 vueltas, ahora mismo voy a 3.000 vueltas y tengo capacidad de respuesta suficiente para abordar cualquier maniobra con total seguridad y tener además un buen nivel de potencia disponible. Pero si queremos una conducción deportiva tenemos que irnos más arriba y tenemos que superar las 4.000 vueltas. Luego, como coche de diario, bueno, pues como os decía, es un buen coche, es un buen Gran Turismo, es un coche que se siente cómodo viajando a altos ritmos por autopista. Evidentemente aquí no tenemos carreteras sin límite de velocidad, pero si las tuviéramos podríamos viajar muy confortablemente, con total tranquilidad, con una gran sensación de aplomo y seguridad a ritmos muy elevados. Tiene ahí una gran vertiente como coche, como Gran Turismo, porque luego entre curvas, luego enlazando curvas se siente un coche ágil, pero al mismo tiempo tiene esa vertiente de Gran Turismo pues muy atractiva y que a mí me gusta mucho y que buscaba. De hecho, al pasar del MX5 a este 996, en el día a día lo utilizaría yo como coche de diario. Pues la verdad es que pues cierta rumosidad que aparece pues derivada de la suspensión, que yo lo cuido hasta el extremo este coche, pues me hace difícil verlo como un coche de diario. Pero podría ser un coche utilizable en el día a día perfectamente si estás dispuesto a asumir los costes derivados de emplear este coche todos los días, de sumarle todos los días unos cuantos kilómetros. Y no me estoy refiriendo solo al combustible, donde nos vamos a encontrar con consumos de en torno a los 11-12 litros a los 100, sino que estoy pensando más pues en cambiar el embrague, en cambiar las suspensiones, en cambiar los discos, en las revisiones y demás, que evidentemente hay que asumir el coste del coche que estamos conduciendo, que evidentemente en su momento no era un coche económico. Así que, por lo tanto, pues muy buen sabor de boca con la dinámica del 996. Está mal que yo lo diga porque es mi coche, pero la verdad es que es un coche muy agradable de conducir, con la pega, con el principal inconveniente de esa caja de cambios manual que, bueno, pues podría tener unos recorridos
más interesantes y más deportivos, y evidentemente pues también tenemos que tener en consideración pues todos los costes de mantenimiento derivados de un coche de este tipo, y también meter en la ecuación pues esos en ese mantenimiento pues el tema del IMS. Bueno, ¿y cuánto cuesta un 996? Bueno, pues el otro día os dije en el anterior vídeo del 996, os dije que a mí me había costado, no recuerdo la cifra exacta, no sé si fueron 22.500 o 23.500 euros, no lo he comprobado, pero en definitiva o 22.500 o 23.500 euros, y os vais a mover en torno a los 25.000 y 30.000 euros si queréis compraros a día de hoy un buen 996. Obviamente, si os vais a un Carrera 4S o si os vais a un Turbo o si os vais a un GT3 o un GT2, vais a tener que gastaros bastante más que esa cifra que os he dado, pero si queréis un 996, un Carrera 2 o un Carrera 4, en torno a 25.000, 30.000 euros. Es un modelo que está al alza. Antes podías comprarte un 996 por menos de 20.000 euros, de hecho podías comprarte un Turbo por unos 30.000 euros. Qué pena no haber tenido 30.000 euros entonces para haberme comprado un 996 Turbo. Y bueno, no sé tampoco cómo va a ser su progresión económica, no sé si va a ser el disparate económico que haya sido el ascenso del 993, no soy adivino, pero bueno, pues quizá vivamos algo semejante, o quizá este coche se mantenga ya en los precios en los que nos encontramos ahora mismo. A modo de resumen, ¿qué es lo que más me gusta del 996? En primer lugar, su diseño, el hecho de que haya sido un coche revolucionario y que haya cambiado tanto respecto al anterior 911, y que tenga pues la imagen más diferenciada de toda la familia del 911, incluyendo sus ópticas. Esas formas curvadas de los pasos de rueda me vuelven loco. Estéticamente es un coche que me encanta. El interior me parece que también fue una evolución muy notable. Es un interior que me gusta, es un interior que me ofrece un nivel de acabados que me parece agradable, con la pega de que ciertas superficies pues sufren bastante de un desgaste prematuro y sufren con cualquier pequeño roce que le hagamos. Y a nivel mecánico yo me quedo con la doble personalidad de ese motor atmosférico, esa cara tranquilota en la parte baja del cuentavueltas, esa parte más animada en la parte alta, sin volvernos locos con patadas y con pegarnos al asiento. No es un coche turbo actual, no tenemos esa sensación. Veo mejorable la caja de cambios manual y el tacto, la experiencia del chasis, del conjunto en sí. Me gusta mucho por el nivel de refinamiento y de calidad de rodadura que nos ofrece como Gran Turismo, y al mismo tiempo la sensación de coche ágil que es capaz de ofrecernos. Y como curiosidad, ¿cuánto costaba un 996 hace ya más de 20 años, cuando se inició su comercialización? Bueno, pues teníamos un precio de cerca de 15 millones de pesetas. Eran 14.970.000 y algo pesetas, no recuerdo la cifra exacta, pero en definitiva, y perdón por el sol que está dando duro ahora por la izquierda, bueno, en definitiva eran cerca de 15 millones de pesetas, que al cambio, sin tener en cuenta la inflación y sin tener en cuenta pues todo lo que hay que tener en cuenta, serían unos 90.000 euros para aquellos que no llegasteis a conocer la peseta. Pero me ha gustado, preparando estos días los guiones y preparando estos días el contenido sobre el 996, me ha gustado encontrarme con ese dato de lo que costaba el 996 en su momento, cerca de 15 millones de pesetas. Ahora sí, con esto me despido, espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya parecido interesante. Si os ha gustado, no os olvidéis de dejar un buen like, no os olvidéis de suscribiros al canal si todavía no estáis suscritos, que un placer daros la bienvenida a todos los que os estáis suscribiendo estos días, que sois muchos, así que muchas gracias por estar ahí y por acompañarnos en todas las pruebas que estamos publicando en el canal. No os olvidéis de activar las notificaciones, que ya sabéis que estamos subiendo un vídeo al día, así que así estáis al tanto de todo lo que subimos. Y en los próximos días tendréis más vídeos sobre el 996, que veo que se está molando bastante esta serie de vídeos, así que a lo largo de los próximos días tendréis muchos más vídeos del 996. Nos vemos pronto en más vídeos. ¡Hasta luego!